¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, aquí estamos, arrancando otra edición de Panorama para ponernos en sintonía respecto de los temas que nos interesan y de las situaciones que se están viviendo en el transcurso de estas jornadas y que llaman nuestra atención. Vamos a hablar de varios temas, vamos a tener un programa en donde hablaremos de las tensiones y las definiciones en el Consejo de la Magistratura. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué se generan estas tensiones? ¿Qué estuvo ocurriendo durante todo este tiempo? ¿Qué va a ocurrir con la integración del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué es importante la definición del Consejo de la Magistratura? Uno dice, bueno, ¿en qué cambia mi vida un Consejo de la Magistratura? Bueno, cambia en el sentido que del Consejo de la Magistratura depende la designación y la continuidad de quienes integran el Poder Judicial en condición de jueces, funcionarios o magistrados del Poder Judicial. Y en un momento en donde la justicia tiene que responder a determinadas demandas de la sociedad, bueno, contar con un mecanismo que funcione, pero que además lo haga de manera eficiente y eficaz, tanto en la designación como en la designación, como le decíamos, como en la remoción de quienes son funcionarios del Poder Judicial, bueno, todo eso va a contribuir seguramente no solamente a la imagen del Poder Judicial, sino a la esencia misma del funcionamiento del Poder Judicial. El otro tema que se ha instalado en las últimas jornadas está relacionado con la condición tributaria. ¿Qué es la renta inesperada? ¿Qué es la renta esperada? ¿Cuál es la renta inesperada? ¿Cuáles son las miradas que se pueden dar, por un lado desde lo económico, pero también desde lo político, respecto de esta definición donde hay posiciones muy marcadas en el abanico político de nuestro país, algunos con fuerte inclinación a no incrementar la carga tributaria ni la presión fiscal, otros actores del poder, del abanico político con claras intenciones de reducir la carga fiscal y una gestión de gobierno que amplía en función de su condición financiera y la necesidad de procurarse nuevos ingresos, incrementa o aumenta esa carga fiscal. Una decisión que toma en esta instancia el Poder Ejecutivo Nacional, pero que va a definir quien toma cartas en el asunto, quien decide en estos casos, que es el Congreso de la Nación. Y particularmente la Cámara de Diputados, en donde ingresa, en donde se inicia ese debate parlamentario, tal como lo establece la Constitución. Alberto Fernández, el presidente, vendrá a Vaca Muerta. ¿Qué trae la visita del presidente a la región? ¿Qué trae para la Patagonia Norte? ¿Qué trae para Vaca Muerta? ¿Cuál es no solamente la agenda de esa visita, sino también cuál es ese plus que podemos incorporarle a la visita presidencial y su recorrida por esto que es el yacimiento más importante de no convencionales de la Argentina y también una de las reservas a nivel mundial de hidrocarburos. Y finalmente, no podemos dejar de lado también esta situación que se da, esta lectura política que se da en el contexto nacional de fuerte confrontación interna en el partido gobernante, en la fuerza gobernante, en la alianza gobernante, y quién gana y quién pierde en esta puja de poder, de intereses y de protagonismo. Hay dos actores. Hay una figura que es clave aquí, que es la de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. Hay otra figura que también es clave, la del presidente, Alberto Fernández. ¿Cómo está interna, orada la figura de uno o de otro, o cómo fortalece la figura de uno o de otro en este contexto? Bueno, de estos temas vamos a estar charlando aquí en esta edición de Panorama. Corre una cortinita y cuando regresemos, en segundos nada más, vamos a estar hablando con un abogado, con un docente de Derecho, con un profesor de Derecho Constitucional respecto del Consejo de la Magistratura.
Vamos a saludar al abogado Ricardo Ramírez Calvo, que es profesor de Derecho, profesor de Derecho Constitucional, acerca de las tensiones y las definiciones que se dan en el Consejo de la Magistratura. Ramírez Calvo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Agustín Amado lo saluda. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Agustín, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Yo me imagino que buena parte de quienes nos escuchan y nos ven a esta hora de la noche se preguntan, bueno, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Alcanza con decir es el organismo que define la designación de funcionarios y magistrados del Poder Judicial o su remoción para explicar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, Ramírez? Esa, digamos, que es la función principal quizá que tiene. También tiene la función de administrar los recursos del Poder Judicial, que es una función muy importante para el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Cuál es el efecto que tiene esto para cualquier persona que piensa esto es muy alejado? El Poder Judicial, esto es una frase muy antigua, llega hasta la chimenea del último hombre, porque todo el mundo en algún momento puede llegar a tener alguna necesidad de recurrir al Poder Judicial. Y el Consejo de la Magistratura, la clave es que se pensó para garantizar la independencia de los jueces y el mejoramiento del servicio de justicia. Si el Consejo de la Magistratura funciona mal, el Poder Judicial necesariamente va a funcionar mal, porque va a designar mal los jueces. Y eso nos afecta absolutamente a todos. ¿Por qué podemos decir que a partir de aquí el Consejo de la Magistratura va a funcionar bien o por qué estuvo funcionando mal en todo caso hasta este momento, Ramírez Calvo? No, yo no sería tan entusiasta. Yo fui quien escribió la demanda para el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que se presentó en el 2006 y que desembocó en todo esto que estamos viviendo en estos días. En diciembre, después de 16 años y medio, la Corte finalmente nos dio la razón y declaró inconstitucional la ley de organización del Consejo de la Magistratura que se había sancionado en ese momento. En estos últimos días finalmente se está aplicando el fallo de la Corte. Pero esto no quiere decir que automáticamente el Poder Judicial va a pasar a ser una maravilla. La organización del Poder Judicial hay que mantenerla durante muchos años. Hace 16 años que el Consejo de la Magistratura está en manos del oficialismo de turno, porque es quien tenía la llave para aprobar las ternas de magistrados que después designa el presidente de la Nación, y también tenía la llave para la remoción de los magistrados. Si el oficialismo de turno, el que fuera, no votaba a favor, no se podía remover un magistrado. Tienen el caso, que está hoy en todos los diarios, de juez federal de Mendoza, que tiene varias causas penales por corrupción y que se lo ha blindado en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque no lo han querido, ni siquiera quieren considerar la posibilidad de removerlo. Entonces, todo esto no es que vamos a mejorar de un día para el otro, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo para que algún día tengamos un Poder Judicial verdaderamente independiente y que funcione correctamente. Esto no es inmediato, me queda claro esto que acaba de mencionar Ricardo. Ahora, ¿se garantiza el funcionamiento, digamos, con esta aplicación o con esta nueva integración del Consejo, aun cuando, por ejemplo, el Congreso no termina de definir quiénes van a estar allí integrándolo? El Congreso está incumpliendo un fallo de la Corte, fallo firme, es decir, que no puede ser revisado ni modificado. Lo que sostiene el actual partido gobernante es un grosero error. La ley que fue declarada inconstitucional era inconstitucional por donde se la mirara. Esto dicho por la abrumadora, la casi totalidad de los constitucionalistas de la Argentina. Es decir, esto no es un invento. Si es la mejor ley la anterior, que recupera su vigencia porque como fue derogada inconstitucionalmente, necesariamente tiene que recuperar su vigencia, yo no creo que sea la mejor ley.
pero sí es más equilibrada. Porque ¿qué es lo que pretende la Constitución? Permítame que me Sí, extienda un momento. a ver. ¿Qué es lo que pretende la Constitución? ¿Qué es lo que establece la Constitución? La Constitución establece que hay tres estamentos. ¿Cuáles son esos tres estamentos? El de los órganos políticos resultantes de la elección popular. Un estamento, todo junto. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo Nacional. Los tres juntos. Segundo estamento, los jueces de todas las instancias. Eso incluye a la Corte también. De las tres instancias, los jueces federales. Tercer estamento, los abogados de la matrícula federal. Esos tres estamentos tienen que estar equilibrados en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Para que ninguno se pueda imponer al otro. Las decisiones tienen que salir por consenso, por un consenso amplio. Eso es lo que había destruido la ley que fue declarada inconstitucional. Y eso es lo que con esta ley que recupera vigencia, en realidad nunca la perdió constitucionalmente, la había perdido inconstitucionalmente, hay un poco más de equilibrio. Entonces, eso debería promover que el sector político no pueda imponer su visión. Ramírez Calvo, ¿y qué pasa con ese interreño en donde se tomaron definiciones con un marco jurídico que hacía referencia recién de no constitucionalidad o de inconstitucionalidad? Digo, ¿qué pasa con todas esas definiciones o decisiones que se tomaron en el ámbito del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta esta resolución? ¿Quedan igualmente en firme? ¿Puede haber una revisión de eso? ¿Cuál es su No, mirada? no puede haber una revisión, eso es razonable, porque no podemos revisar para atrás todo lo que pasó. Lo que no es razonable es que los tribunales, no solamente la Corte, porque no fue solamente la Corte la que intervino, que los tribunales se hayan tomado 16 años y medio para declarar inconstitucional una norma. Eso es censurable. Y eso es una muestra de lo mal que funciona el Poder Judicial y de lo que es necesario solucionar. No puede ser que un juicio tarde 16 años, mucho menos un juicio de esta importancia. Esto debería haber durado muy poco tiempo, un año, 2 años. En países serios, países donde nosotros copiamos nuestro sistema judicial, como son los Estados Unidos de América, y nuestro sistema de control de constitucionalidad, este juicio de esta importancia no hubiera durado más de año y medio, 2 años con toda la furia, en realidad mucho menos. Se hubiera decidido. Eso es lo que debería haber sucedido. Lamentablemente no sucedió, entonces tuvimos un periodo demasiado largo en que el Consejo funcionó de manera muy irregular. Imagínense la cantidad de jueces que fueron designados durante todo ese tiempo. Bueno, eso lamentablemente no podemos volver para atrás, no podemos volver la historia para atrás. Ahora tenemos que remediar todos los problemas que tiene el Poder Judicial hacia adelante. El Congreso todavía tiene facultades para modificar la ley. Lo que pasa es que el oficialismo quiere imponer una ley para la cual por ahora no tiene los votos. Claro. Veo que cada persona analiza la realidad en función de su especialidad, de su profesión, de su oficio, ¿no? Usted lo hace desde la abogacía, yo lo hago desde la comunicación. Y lo que veo también es un mensaje desesperanzador a partir de esto que mencionaba recién sobre la demora. ¿Por qué lo digo? Porque si la propia justicia, para resolver un juicio en donde es la justicia misma la que tiene que definirse y definir, digamos, sus formas de funcionamiento, como es el Consejo de la Magistratura, imagínese cuando tenga que resolver situaciones de actores que no son propios de la justicia o del Poder Judicial, digo, el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Es un mensaje, por eso digo, cada uno analiza desde su ámbito, yo lo analizo desde la comunicación, es un mensaje desalentador también respecto de esa imagen que debe tener el Poder Judicial de la Argentina. Le agradezco mucho la gentileza que ha tenido estos minutos de su tiempo para charlar este tema, Ricardo, muy amable. Le agradezco a usted, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Ramírez Calvo es abogado de la abstención, las definiciones en el Consejo de la Magistratura y cómo este tema que está instalado en la agenda política y la agenda periodística a nivel nacional se instala. Hay una frase que mencionó el abogado Ramírez Calvo recién al principio de la entrevista, diciendo, esto llega hasta
la chimenea de cada una de las casas de los residentes en la Argentina cuando hablamos de Poder Judicial. Bueno, de eso estamos hablando, de cómo incide una decisión de estas características, la de la integración del Consejo de la Magistratura, en la cotidianidad de todos los argentinos, teniendo en cuenta las implicancias que trae aparejada como le decíamos, una resolución de estas características. Vamos a establecer contacto telefónico con el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque en pocos días más estará la figura de Alberto Fernández visitando Vaca Muerta. Y con él vamos a charlar precisamente de qué significa, qué implica, qué particularidades se pueden esperar de la visita presidencial. Un momento político de mucha tensión, decíamos, ¿no? De mucha virulencia política. De hecho, fíjense que vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de la política tributaria a partir del anuncio realizado por el propio Fernández recientemente acerca de este impuesto a la renta inesperada, digamos, otra decisión que sacude el caldero político, un caldero que está fuertemente encendido y que nos está planteando también una polémica muy fuerte respecto de cuáles son los posicionamientos de los distintos sectores con representación política o con participación en el escenario político. Esto a propósito, te decíamos, de la visita presidencial. Y vamos a hablar también con Alejo Paceto, que es politólogo, que hemos hablado con él en otras oportunidades, acerca de esta interna en el oficialismo, quién se fortalece y quién se debilita en esta circunstancia. Así que vamos a hablar de estos temas aquí en esta edición de Panorama. Dejanos correr una cortinita mientras organizamos los contenidos que tenemos programados para la jornada de hoy, por favor. Bueno, en algunos segundos nada más, después de los compromisos comerciales que tenemos a esta hora aquí en Panorama, vamos a estar hablando de estos temas de los cuales estamos anticipando parte de la agenda nuestra, de la agenda propia. Vamos a hablar con especialistas en economía sobre la cuestión tributaria y esto que se ha planteado recientemente como un impuesto a la renta inesperada, y vamos a hablar de cómo se puede interpretar la realidad política en estos días, en este momento tan tenso. Es un año par. La política argentina reconoce los años pares como años de gestión y los años impares como años de elección. Sin embargo, es tan intenso el ritmo político e institucional en nuestro país que este año también es un año de elección, ¿sí? O de elecciones. Más allá de que el hecho comicial en sí esté programado para el 23, pero sí hay fuertemente una carrera por la instalación de figuras. Y en ese sentido, cómo se terminan de consolidar o cómo se terminan de horadar esas figuras es lo que nos va a motivar la charla del próximo bloque, después de la tanda.